Hola gente, ¿cómo están? Esta es la última ayudantía del semestre y corresponde a antebrazo, carpo y mano. Así que empecemos. Bueno, partamos por el antebrazo anterior. El compartimiento anterior del brazo tiene varias características importantes. La inervación, la mayoría de los músculos de este compartimiento están inervados por el nervio mediano, em, excepto un músculo y la mitad de otro que se explicará más adelante. Este nervio es clave para la funcionalidad del comportamiento. Tenemos la inserción, ¿cierto? Los músculos del compartimiento anterior se insertan en el epicóndilo medial del húmero. Por esta razón, dolores o lesiones en esta zona pueden estar asociados a tendinitis de los músculos flexores. Que dentro de las funciones principales que se encuentran acá está la flexión, que es la función principal de los músculos, ¿cierto? Lo que lo hace esenciales para la actividad diaria, ¿cierto? También encontramos la pronación, em, que permite girar la palma hacia abajo, ¿cierto? Este movimiento es el que permite girar la palma hacia abajo. También encontramos la organización muscular en este compartimiento, que está formado por 4 capas musculares dispuestas de superficial a profundo, y todo lo vamos a ver más adelante. En los huesos del antebrazo que vamos a encontrar la ulna, que está hacia medial, y el radio, que está lateral. Están conectados por la membrana interósea que separa el compartimiento anterior del posterior, ¿cierto? También tenemos otros tabiques faciales laterales y mediales que ayudan a dividir y organizar la musculatura. Estas fascias profundas se insertan firmemente en los huesos, y también vamos a encontrar estructuras vasculares y nerviosas. En este compartimiento se encuentra vasos sanguíneos y nervios, todo lo vamos a ver más adelante. Bueno, como le iba comentando recién, en cuanto a la osteoartrología del antebrazo, ¿cierto? Está compuesto por los dos huesos principales que ya nombré, la ulna y el radio. Y, y bueno, estos contribuyen a los movimientos y las articulaciones de esta región. La ulna, em, ¿qué vamos a encontrar en la ulna? La incisura troclear tiene una forma característica similar a un abridor de botella, ¿cierto? Y se divide en dos porciones: en la porción oleocránea, que forma parte del oleocráneo, la zona más elevada de la ulna, ¿cierto? Y la porción coronoidea, formada por el proceso coronoides, que es una prominencia puntiaguda. Estas estructuras permiten la articulación con la tróclea humeral, que facilitan los movimientos de flexión y extensión del codo. Lateralmente se encuentra la incisura radial, donde la ulna se une con la cabeza del radio, permitiendo así el deslizamiento y la rotación que son necesarios para los movimientos de pronación que les nombré recién, y supinación también. Inferiormente está, inferior a la incisura, se encuentra la tuberosidad de la ulna, donde se inserta el músculo braquial, que es importante para la flexión del codo. Em, una estructura distal que podemos ver presenta los procesos estiloides, ¿cierto? Visibles en la muñeca, especialmente en la cara posterior hacia medial. En algunas personas el proceso estiloide de la una puede sobresalir más, formando una pequeña prominencia. Y un hito anatómico destacado que podemos mencionar en la ulna, es que tiene un margen interóseo, ¿cierto? Que es esencial para la inserción de la membrana interósea, que separa los compartimientos, como ya mencioné, anterior y posterior. En cuanto al radio, las cosas más proximal que podemos ver es la cabeza del radio, ¿cierto? Que es redondeada, rota dentro de la incisura radial de la ulna para los movimientos de pronación y supinación. Otra cosa que podemos ver hacia proximal es la tuberosidad del radio, que es el punto de inserción del músculo bíceps braquial, clave para los movimientos de flexión del codo y la supinación también.
Y más distal podemos ver que presenta el proceso estiloide hacia lateral, ¿cierto? Que puede palparse fácilmente en la muñeca. Y en la parte posterior de la epífisis distal se encuentran diversos tubérculos formados por la presión de los tendones extensores. El más importante es el tubérculo dorsal, que sirve como guía para algunos tendones durante los movimientos de extensión. En cuanto a la artrología del antebrazo, perdón, presenta tres articulaciones principales que contribuyen a la movilidad y la estabilidad de la región. La primera es la articulación radio-ulnar proximal, ¿cierto? Que es un tipo de articulación sinovial de tipo pivote o trocoide. La función permite el movimiento de pronosupinación, en el cual el radio gira alrededor de la ulna y es clave en la rotación del antebrazo, asegurando que el movimiento sea suave y funcional. Otra articulación que encontramos es la radio ulnar distal, que es un tipo de articulación sinovial pivote o trocoide, y la función esta complementa la pronosupinación, trabajando en conjunto con la articulación radio-ulnar proximal para lograr una rotación eficiente del antebrazo. Otra cosa que podemos mencionar, la membrana interósea, ¿cierto? Que es una articulación fibrosa de subtipo sin desmosis. ¿Cuál es la función? Da estabilidad, ¿cierto? Une firmemente el radio y la ulna a lo largo de toda su longitud, proporcionando soporte durante movimiento y carga. Distribuye fuerza, ¿cierto? Ayuda a repartir la fuerza transmitida entre los dos huesos durante actividades como levantar objetos. Y también ofrece una superficie de anclaje para los músculos que actúan sobre el antebrazo. Y ahora vamos a ver la miología anterior del brazo. En el primer plano vamos a encontrar el músculo flexor ulnar del carpo que vemos acá. Su ubicación es el músculo más medial en relación con la ulna, ¿cierto? Se dirige hacia el carpo. Está inervado, el único músculo de este plano que está inervado por el nervio ulnar y ayuda en la flexión y abducción de la muñeca. Luego tenemos acá el músculo flexor radial del carpo que vemos aquí. Es más lateral que el flexor ulnar, se orienta hacia el radio, ¿cierto? También llega su inserción al carpo, está inervado por el nervio mediano y su función es flexiona y abduce la muñeca. Luego tenemos el músculo palmar largo que vemos acá. Tiene una porción muscular corta y un tendón largo superficial. Su tendón se puede observar en la muñeca al juntar el dedo meñique con el pulgar o al flexionar la muñeca. En cuanto a su inserción, pasa sobre el túnel del carpo y llega a la mano para formar la aponeurosis palmar. Está inervado por el nervio mediano y tensa la aponeurosis palmar y contribuye a la flexión de la muñeca. Esa es su función. Y el último músculo del primer plano es el músculo pronador redondo que vemos acá, que es el músculo más lateral de este plano. Su inserción se dirige hacia el radio, contribuyendo al movimiento de la pronación, ¿cierto? Está inervado por el nervio mediano. Y en cuanto a su función, principalmente realiza la pronación del antebrazo y ayuda con la flexión del codo. Bueno, en el segundo plano que encontramos, vamos a encontrar el flexor superficial de los dedos, ¿cierto? Que es todo este que vemos acá. Ese que está ahí marcado bien en rojito. Se origina en el epicóndilo medial del húmero y forma un lazo característico
similar a un ojal que se inserta en el radio antes de dividirse en múltiples tendones. Los tendones acá en su porción superior, su tendón tiene un borde en una forma de U, ¿cierto? Como se ve acá. En la porción inferior, este tendón se divide en 4 tendones que se dirigen hacia los 4 dedos, excepto el pulgar. Estos tendones se insertan en la falange intermedia de los dedos. ¿Ya? En cuanto a su función, permite la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos, ¿cierto? El índice, el medio, el anular y el meñique. Cuando se requiere flexión de las articulaciones interfalángicas distales, actúa el músculo flexor profundo de los dedos que se inserta en las falanges distales. Ya en cuanto a sus relaciones anatómicas de este músculo, ¿cierto? Vemos que establece relaciones cercanas con las estructuras vasculares y nerviosas del antebrazo, ¿cierto? Como la arteria braquial, que vemos aquí, que se divide en la altura del codo, ¿cierto? En la arteria radial, que es esta que está acá en rojo, pasa superficial al músculo flexor superficial de los dedos. También vemos la arteria ulnar, que es esta que está acá en celestito, que pasa por debajo de este músculo, y ambas arterias emiten ramas recurrentes y colaterales como el tronco común, que acá está en verde, que originan la arteria anterior y posterior. En cuanto a los nervios, ¿cierto? Vemos que pasa el nervio mediano, que es el que está acá en amarillo, y lo vemos acá también. Acompaña inicialmente la arteria braquial y luego pasa profundo al músculo flexor superficial del dedos y emite el nervio interóseo anterior, que se acompaña de la arteria enterósea, ¿cierto? Y esos son los principales que vemos acá. Bueno, también está el nervio radial que acompaña superficialmente a la arteria radial y el nervio ulnar que se encuentra justo a la arteria ulnar. Y la vena en esta región suele ser satélite de la arteria, formando pares que acompañan a su respectiva arteria. En el tercer plano muscular que vamos a encontrar el flexor profundo de los dedos, ¿cierto? Este que tenemos acá. Este músculo genera 4 tendones que se insertan en las falanges distales de los dedos, el índice, el medio, la lunar y el meñique. Su acción principal es la flexión de las articulaciones interfalángicas distales, permitiendo cerrar completamente la mano al hacer un puño o realizar movimientos de presión máxima. Está inervado por 2 nervios. La porción medial de este músculo que flexiona los dedos anular y meñique está inervada por el nervio ulnar, y la porción lateral que flexiona los dedos índice y medio está inervada por el nervio mediano. Y luego tenemos el flexor largo del pulgar, que es este músculo que vemos acá. Este músculo es exclusivo del dedo pulgar y su función principal es la flexión de la falange distal del pulgar. Como dato importante, el pulgar cuenta con músculos propios tanto en el antebrazo como en la mano, ¿cierto? Lo que le otorga una gran autonomía y precisión en los movimientos, ¿cierto? En un caso de amputación del pulgar, se pierde una parte significativa de las capacidades funcionales de la mano, ya que muchos tendones y músculos están destinados exclusivamente al dedo pulgar. Bueno, en cuanto a la relación de inervación con el compartimiento anterior, el nervio ulnar inerva únicamente el flexor ulnar del carpo y la porción
medial del flexor profundo de los dedos, y el nervio mediano inerva el resto de los músculos del compartimiento anterior, incluyendo la porción lateral del flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y otros músculos de los planos más superficiales. En el cuarto plano vamos a encontrar el pronador cuadrado, que es este que tenemos acá. Este músculo forma el piso de esta región, ¿cierto? Siendo el más profundo de todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Es un músculo cuadrangular, como se ve en la imagen, que se extiende horizontalmente entre la ulna y el radio en la región distal del antebrazo. Su acción principal es facilitar el movimiento de la pronación, rotando el radio sobre la ulna, especialmente durante movimientos de precisión como girar una llave o manipular objetos pequeños. Y también vemos el pronador redondo, ¿cierto? Acá. ¿Cuáles son las diferencias que podemos ver entre los dos músculos? Aunque ambos músculos comparten la función de pronación y el pronador redondo pertenece al primer plano muscular, se encuentra en la posición más superficial, ¿cierto? En esta región también podemos observar el pronador redondo como referencia para localizar el pronador cuadrado en el fondo del antebrazo, ¿ya? Y algo que hay que tener atención acá, el nervio mediano pasa por encima del pronador cuadrado y en su trayecto puede verse comprimido si este músculo sufre alguna contractura o tensión excesiva. Entonces esta compresión del nervio mediano puede generar síntomas como dolor, debilidad o entumecimiento en la mano, especialmente en el síndrome del pronador, que es una condición menos común que el síndrome del túnel carpiano. En cuanto a las relaciones vasculonerviosas, encontramos el nervio radial. El nervio radial desciende desde el antebrazo pasando entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial, ¿cierto? Aquí está el nervio radial, acá en celestito, y el músculo bíceps acá y el músculo braquial acá. Aunque el bíceps es muy conocido, el músculo braquial es más voluminoso y ocupa una mayor parte del brazo, ¿cierto? Esto se aprecia en preparaciones. Este nervio radial emite ramas motoras hacia los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, como braquio radial, extensor radial largo del carpo, extensor radial del corto del carpo. La relación con el músculo supinador que está acá. El nervio radial tiene una conexión clave con el músculo supinador, ya que atraviesa este músculo para pasar del compartimiento anterior al compartimiento posterior del antebrazo. Esto lo convierte en una estructura anatómica relevante para entender posibles compresiones nerviosas. En cuanto al triángulo del codo, ¿cierto? La fosa cubital, aquí se encuentran varias estructuras importantes como tendones, el tendón del bíceps y el del braquial, ¿cierto? La arteria braquial que vemos acá en rosadito, que se bifurca en la arteria radial después en verde y en la arteria ulnar que es más profunda, que está ahí en naranjito. Y también el nervio mediano, que es el que vemos acá en amarillo, que acompaña la arteria braquial e inerva casi todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, salvo excepciones como el músculo flexor ulnar del carpo y la porción medial del flexor profundo de los dedos. Acá también vemos ahí el nervio mediano. Bueno, como veníamos mencionando, en cuanto a la fosa cubital, tenemos límites, ¿cierto? Por superior hay una línea imaginaria que se conecta los epicóndilos medial y lateral del húmero. Por lateral el músculo braquiorradial, que pertenece al compartimiento posterior del antebrazo, pero cruza hacia adelante en esta región.
y un límite medial, el músculo pronador redondo, ¿cierto? Se, que es parte del compartimiento anterior del antebrazo. Que vamos a encontrar en la fosa cubital. Dentro de esta área encontramos varias estructuras importantes organizadas en un espacio relativamente compacto. El tendón del músculo del bíceps braquial, ¿cierto? Este tendón llega a insertarse en la tuberosidad radial y hay una referencia anatómica central en esta región. Luego tenemos la arteria braquial en rosadito. En la fosa cubital, la arteria braquial se bifurca en arteria radial, como mencionamos, que continúa lateralmente hacia el antebrazo, y la arteria ulnar, que se dirige hacia el lado medial y profundo. También tenemos el nervio mediano en amarillo. Este nervio acompaña a la arteria braquial antes de continuar su trayecto hacia el antebrazo. Es responsable de inervar la mayoría de los músculos del compartimiento anterior, como ya lo hemos mencionado. Y tenemos también el nervio antebraquial cutáneo lateral, que es tan verde, una rama terminal del nervio músculo cutáneo, el cual atraviesa el bíceps. Este nervio es plano, a diferencia de la forma más redonda, redondeada de los otros nervios. Se encarga de inervar la piel en la parte lateral de la cara anterior del antebrazo. En cuanto al nervio radial, es uno de los principales nervios del brazo, ¿cierto? Y tiene una distribución clave para el movimiento y la sensibilidad de la extremidad superior. El nervio radial se origina del fascículo posterior del plexo braquial, que es una red de nervios que surge de la médula espinal en la región cervical. Viaja a lo largo del surco del húmero, específicamente el surco del nervio radial, ¿cierto? Que está ubicado en la cara posterior del húmero. Luego se dirige lateralmente y entra en el compartimiento anterior del antebrazo, en el tercio proximal. Al llegar al antebrazo, el nervio radial se divide en dos ramos, ¿cierto? Principal, el ramo profundo. Este ramo es el que atraviesa el músculo supinador del antebrazo, que es responsable de la supinación del antebrazo, ¿cierto? Que es la rotación de la palma hacia arriba. Una vez que el ramo profundo perfora el músculo supinador, emite ramas que inervan los músculos extensores del compartimiento posterior del antebrazo, los cuales permiten la extensión de la muñeca y los dedos. El ramo superficial de este nervio sigue un trayecto más anterior y acompaña la arteria radial en su recorrido hacia el antebrazo. Este ramo es sensorial, es decir, no controla músculos, sino que tiene función cutánea. El ramo superficial se encarga de la inervación sensitiva del dorso de la mano, específicamente en la región entre el pulgar y la mitad del dedo medio, incluyendo la falange intermedia de estos dedos. Este ramo está cubierto por el músculo braquiorradial, que también contribuye a la protección de la estructura nerviosa. En cuanto a la inervación cutánea, el nervio radial también tiene un importante papel en la inervación cutánea, como ya mencionamos, de la parte posterior del brazo y el antebrazo, así como otras zonas específicas de la mano, en la parte posterior del brazo y el antebrazo, la parte lateral e inferior del brazo y el dorso de la mano, que incluye la piel hasta la mitad del dedo, hasta la falange intermedia. En cuanto al nervio mediano, el nervio mediano se origina a partir del ramo del fascículo medial y lateral del plexo braquial. El nervio inerva todos los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, excepto el flexor ulnar del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. En la palma de la mano, el nervio mediano inerva desde la mitad del dedo anular hasta el pulgar, ¿cierto? La inervación cutánea. Y también en el dorso de la mano, su inervación es solo para las falanges distales de estos mismos dedos, ¿cierto? Como se ve ahí en la imagen. El nervio mediano pasa a través del túnel del carpo en la muñeca. Si este túnel se comprime, por ejemplo, debido a la inflamación de las vainas sinoviales de los tendones, puede causar hormigueo o sensación de cambio de temperatura en el área inervada, que incluye
desde la mitad del dedo anular hasta el pulgar, y a esta condición se le conoce como síndrome del túnel carpiano. En cuanto al nervio ulnar, el origen, ¿cierto? El nervio ulnar se origina del fascículo medial del plexo braquial, inerva el flexor ulnar del carpo, la mitad del medial del flexor profundo de los dedos y la mayoría de los músculos de la mano. En cuanto a su inervación cutánea, en la palma inerva el quinto dedo y la mitad medial del cuarto dedo. Como se ve en la imagen, ¿cierto? Ahí de la manito, en el dorso de la mano inerva la parte correspondiente de estos dedos también. El nervio pasa por detrás del epicóndilo medial acompañando a la arteria ulnar. Se posa por debajo del músculo flexor ulnar del carpo, donde emite ramas para el flexor profundo de los dedos, y no pasa por el túnel del carpo, sino que por un canal propio para llegar a la mano. En cuanto a la vascularización, vemos la arteria braquial ahí en la imagen derecha en rosadito, ¿cierto? La arteria braquial es la principal fuente de irrigación del antebrazo, emite ramas colaterales en la zona del codo. En cuanto a, a las ramas colaterales, está la colateral ulnar superior, que forma la arteria recurrente ulnar posterior. También está la colateral ulnar inferior, que forma la arteria recurrente ulnar anterior. Y también está la arteria braquial profunda, que es la que vemos aquí en lila, que acompaña al nervio radial, dividiéndose en la arteria recurrente radial y la arteria recurrente interósea, que se conecta con la arteria interósea posterior. En cuanto a la membrana interosa, facilita el paso de los vasos hacia la parte posterior del antebrazo. La arteria interósea anterior se anastomosa con la arteria interósea posterior, formando arcos arteriales que irrigan el dorso de la mano. También vamos a encontrar la arteria mediana. La arteria mediana proveniente de la interosa anterior puede colaborar con la irrigación del nervio mediano. En algunos casos esta arteria puede ser muy prominente y puede atravesar el túnel del carpo. En cuanto a las relaciones vasculonerviosas, la arteria ulnar se encuentra bajo el flexor ulnar del carpo y acompaña el nervio mediano. La arteria radial es más superficial, acompaña el ramo superficial del nervio radial, y la arteria interosa anterior también contribuye a la irrigación del área. En cuanto al drenaje venoso del antebrazo, el drenaje venoso superficial está formado principalmente por por dos venas, ¿cierto? Que es la vena basílica, que se encuentra en la zona medial, que es la que vemos acá en azul, ¿cierto? Y la vena cefálica, que se localiza más hacia el lateral, que es la que está en verde acá. Ambas venas se anastomosan formando una M, como se ve en la imagen, mediante la vena mediana cefálica, y que conecta la cefálica, ¿cierto? Y la vena mediana basílica, que conecta la basílica. Estas se unen para formar la vena intermedia bueno, acá está la mediana basílica y acá está la mediana cefálica. ¿Qué estaba diciendo?